Las metrópolis, testigos de la agitada vida del hombre y de su evolución. Al hablar de metrópolis, nos estamos refiriendo a las grandes ciudades, al área donde se funden varios otros territorios que en algún momento fueron independientes, pero que ahora forman uno solo. Si bien el término metrópolis comenzó a ser empleado recientemente, la palabra ciudad no lo es, puesto que ya existían muchos siglos atrás. Probablemente, al escuchar la palabra ciudad, las primeras imágenes que vengan a nuestra mente sean las de grandes rascacielos, calles congestionadas por el tráfico y humanos apurados por llegar a sus trabajos. Esta concepción de ciudad no dista mucho de las ciudades antiguas. Prácticamente se realizaban las mismas actividades, a excepción de que construían pirámides en vez de rascacielos, y sus calles no estaban asfaltadas. La palabra ciudad tiene distintos significados, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la perspectiva antropológica, definiendo ciudad como el conjunto de personas asentadas en determinada región, con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas. Si ponemos atención a esta definición, nos daremos cuenta de que los antiguos asentamientos que nuestros ancestros establecieron podían ser considerados como ciudad. La principal función de la ciudad es la de servir de residencia para el hombre, pues de otro modo no existiría. Pero para que pueda cumplir esta función, es necesaria la existencia de edificios que los humanos puedan habitar y desarrollar plenamente sus actividades. A su vez, es importante que exista gente capaz de planear, proyectar y construir estos edificios, gente con capacidad de urbanizar. La urbanización no es algo de nuestros días, de hecho es tan antiguo como el hombre mismo. Esto queda demostrado con las antiguas culturas del Mediterráneo, siendo la egipcia de las más interesantes, quien no solo tuvo un gran desarrollo en la urbanística, sino en todos los aspectos, pero el día de hoy solo presentaré aquellos aspectos que competen a esta área. Antes de comenzar a explicar, es importante mencionar que al abordar el estudio de la ciudad en el antiguo Egipto, resulta inevitable referirse al denominado problema de la ciudad, el cual fue planteado separadamente por dos de los egiptólogos más influyentes de aquel momento, J. A. Wilson y W. Helk. Ambos investigadores llegaron a través de vías diferentes a la misma conclusión. En Egipto no existieron poblaciones que pudieran denominarse ciudades. Esta afirmación estuvo motivada en gran medida por la comparación de los restos arqueológicos urbanos egipcios con los de Mesopotamia, así como por la ausencia en Egipto de la entidad política de la ciudad-estado, tal y como se conocía en la antigua Roma. Tal suposición se ha ido demostrando sin fundamento a medida que los descubrimientos arqueológicos han ido sacando paulatinamente a la luz restos urbanos a lo largo del Valle del Nilo, y a medida que el descubrimiento de nuevos textos ha ido precisando la función de las ciudades egipcias dentro del entramado socioeconómico y religioso en el que estaban inmersas. El auténtico problema de la ciudad en Egipto no es tanto la hipotética inexistencia de las ciudades, pero la escasez de datos que poseen sobre ellas sí lo es. No ha sido hasta hace muy poco tiempo cuando la investigación de los asentamientos urbanos ha comenzado a hacerse de forma sistemática y se ha ido extendiendo por todo Egipto. La arqueología urbana en Egipto ha sido casi inexistente prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX. El estudio de todos estos yacimientos supone enfrentarse no solo al problema de la erosión antrópica. En muchos casos, estos restos se encuentran cerca o debajo de asentamientos humanos o de cementerios actuales, imposibilitando o dificultando seriamente su excavación. En otras ocasiones,
Sus restos están seriamente amenazados por el continuo aumento de la superficie cultivada en el valle. Por último, hay que indicar que cada vez con más frecuencia, especialmente en el Valle del Delta, la investigación se ve limitada al estudio de los estratos más recientes de los centros urbanos por culpa de la subida del nivel freático de las aguas, provocado por la presencia de la presa de Asuán. Aún con estas dificultades, lo que se ha encontrado es de sumo interés. En Egipto, entre la más humilde de las alquerías o granjas y la capital del país, existía una variedad de asentamientos humanos. Para clasificarlos y teniendo en cuenta la definición anteriormente dada de ciudad, quizá el criterio más elemental sea el de considerar su origen o mejor dicho, su desarrollo. De este modo, se puede diferenciar ya desde el origen de la historia egipcia entre la ciudad orgánica, la fundación estatal, las capitales y las ciudades reales. Se denominaba una ciudad como orgánica a aquellos asentamientos cuyo origen y desarrollo son prácticamente espontáneos. Es decir, de ser una pequeña villa o un pequeño pueblo, en muy poco tiempo su panorama cambiaba totalmente. Se caracterizaban por ser de planimetría irregular, de ahí el nombre de ciudad orgánica. Se cree que detrás de estos cambios estuvo la mano del Estado egipcio, el cual se habría encargado de la creación de nuevas ciudades. Las fundaciones estatales fueron aquellas ciudades que se fundaron totalmente por mandato real y estaban motivadas por causas muy diferentes, por lo que se crearon haciendas a lo largo de toda la geografía egipcia, con la finalidad de controlar la población rural y beneficiarse de sus recursos. Durante este mismo periodo se crearon otro tipo de fundaciones estatales, las llamadas ciudades de las pirámides, las cuales tenían como fin asegurar la presencia en los complejos funerarios reales de un grupo humano que mantuviera el culto del rey difunto y su pirámide. Durante el Reino Antiguo, la mayoría de estas fundaciones de pequeñas dimensiones son un buen ejemplo de la adaptación práctica de la mente egipcia a los problemas planteados por el transcurrir del tiempo y la falta de espacio. De este modo, su planimetría es irregular y caprichosa, siendo ejemplos típicos de urbanismo orgánico también. En el antiguo Egipto no existió ningún término para designar la idea de ciudad capital. Pese a ello, resulta evidente que en el país, según el momento histórico, siempre existió una ciudad que por su posición estratégica, por el vínculo con la dinastía gobernante o por el hecho de estar combinado a la influencia religiosa, se convirtió en el centro político y administrativo del país. Se especula que Menfis, Ititawi, Tanis, Tebas y Heracleópolis pudieron ser algunas de las ciudades capitales de Egipto. Dadas las características del Estado egipcio, prácticamente apiñado en torno a las orillas del río Nilo y del valle en el que estaba establecido, la distribución urbana en Egipto debió ser relativamente sencilla dada su forma alargada, prácticamente lineal del país. Los estudios de arqueología espacial, realizados a medias a través del análisis de la documentación arqueológica y textual faraónica y de los datos demográficos y urbanos modernos y contemporáneos, permiten hacerse una idea general o macroespacial de los patrones de asentamiento humano en el valle durante el Egipto faraónico. Estos datos, sin embargo, son demasiado imprecisos e incompletos como para permitir el estudio de aspectos mesoespaciales y microespaciales concretos, tales como la distribución espacial y la relación jerárquica establecida entre varios asentamientos en un área concreta del valle. Este hecho supone que todavía se tenga una visión muy parcial y por lo tanto generalista de la disposición y el ordenamiento espacial de los diferentes centros urbanos y de su evolución a lo largo del tiempo. Aunque resulta imposible realizar una tipología de los diferentes tipos de poblaciones egipcias
A través de la combinación de la documentación escrita y arqueológica y su comparación con datos antropológicos de fecha más recientes, es posible hacerse una idea de las diferentes clases de asentamientos en el valle. Se ha demostrado que las ciudades egipcias mostraban unas dimensiones tan variadas como las de los centros urbanos de la antigua Mesopotamia. En esta misma línea han observado al menos 5 grandes tipos de localidades durante el Reino Antiguo: la capital, que se especula fuertemente que es Menfis, las ciudades grandes y amuralladas, los fuertes y puestos de comercio, las ciudades de las pirámides y las pequeñas ciudades y pueblos de provincias. La distribución geográfica de las ciudades egipcias sigue unas pautas relativamente homogéneas, aunque se aprecian dos grandes tipos de distribución que se corresponden con las dos grandes áreas geográficas en las que se dividió el país: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Sin duda, la mejor conocida es la del Alto Egipto, esto es, el Valle del Nilo, comprendido entre Elefantina y Menfis, dado que es de allí de donde se posee mayor documentación textual y arqueológica relacionada con este tema. El Valle del Alto Egipto es estrecho, dando lugar a que las ciudades más importantes se dispongan en un sentido lineal a lo largo del río. La distancia entre unas y otras localidades varía mucho según las características físicas del paisaje, las necesidades políticas, económicas y estratégicas. Otro elemento para comprender mejor la situación de la ciudad en el paisaje y su relación con otros asentamientos es su papel socioeconómico dentro de la vida del Valle del Nilo, y también su papel ideológico, ya que la ciudad es ante todo un centro que regula la vida económica, administrativa y política del área que la circunda. Ya que conocimos acerca de las ciudades egipcias, te estarás preguntando, ¿cómo era la vida en la ciudad? Los textos egipcios realizados por la élite, estrechamente asociada a la vida urbana, no parecen haber criticado nunca las condiciones de vida en la ciudad. Más bien todo lo contrario. En algunos textos, la ciudad parece ser un lugar seguro frente a las duras condiciones de la vida del campo. Pese a que hay ausencia de textos, hay otros tipos de datos que permiten ver cómo fue la vida de los egipcios. Como se verá al tratar el urbanismo, las ciudades egipcias fueron muy variadas. En algunos casos, como en Amarna, las ciudades estaban formadas por amplias calles y la población tenía a su disposición una gran cantidad de espacio. Así, la mayoría de sus casas estaban formadas por fincas rodeadas con muros, cuyo interior albergaba la vivienda, los almacenes y también algunas albercas y pozos. En la mayoría de los casos conocidos, sin embargo, las ciudades parecen haber tenido hacia el hacinamiento, pudiendo haber existido casas de varios pisos, tal y como parece sugerir un modelo de vivienda realizado en caliza. Las calles, en muchos casos, eran tortuosas y estrechas, seguramente muy sucias, dada la convivencia entre los seres humanos y los animales domésticos. Basándose en datos muy parciales y en asentamientos de muy diversa índole, se estima que las ciudades albergaban alrededor de 45.000 o 50.000 personas. Esta cifra es aplicable a la capital real de Amarna, Tebas o Menfis. En el caso de las capitales provinciales, se estima que su población era al menos de 3 millones de personas. Los ejemplos de urbanismo orgánico son muy numerosos. En algunos casos se ve regulado por ciertos factores. El más importante es la presencia de murallas en las ciudades y recintos sagrados en su interior. Asimismo, las murallas también fueron usadas para regular la presencia de calles y casas, generalmente de planta cuadrangular y de un número de entradas limitadas, ordenando la parte caótica de la ciudad. Las ciudades del antiguo Egipto siempre han sido catalogadas como centros urbanos caóticos, donde lo emergente reinaba sobre la planificación. Sin embargo, es un error concluir que siempre se construyó de manera improvisada y desorganizada.
Hay suficientes ejemplos para ver cómo dos fuerzas distintas y opuestas, la fuerza hipodinámica y la fuerza orgánica, trabajaban en perfecta armonía. Estas dos formas coinciden en el orden, pues incluso en lo que es llamado desorden, debe planificarse de algún modo u otro.